Sí sabemos lo que dijo Saldívar, que a mí me parece de un cinismo impresionante. Jamás habíamos visto tanta cara dura en un ministro de la Corte. Nunca. Y esto avergüenza, porque como bien dice Claudia, esto finalmente lo único que demuestra es que cuando menos en estos 5 años de Cuarta Transformación, tuvimos un ministro presidente a lo largo de estos años que le tocó tener ese cargo, que no mantuvo esa neutralidad y que no cuidó la independencia de la Corte, sino que por el contrario, se trató de un ministro presidente que estuvo sometido y obediente a los dictados del presidente de la República. Aquí lo grave del asunto es lo que va a hacer con Claudia Sheinbaum. Porque lo que va a hacer con Claudia Sheinbaum, y cuando dice que va a apoyar la Cuarta Transformación, en mi opinión, y a partir de lo que acabamos de ver ahorita en este reportaje, es que lo que va a hacer Arturo Saldívar es ayudar a redactar esa Constitución que necesita la llamada Cuarta Transformación. Creo que va a poner Saldívar el andamiaje jurídico para que Claudia Sheinbaum se convierta, en una dictadora. Y todo esto tiene implicaciones jurídicas, implicaciones económicas e implicaciones políticas en un año electoral, ¿no? Entonces, bienvenida, Claudia. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cuál es tu primera lectura de la salida de Arturo Saldívar? Porque además es una cosa muy rara. No es una licencia, no terminó su periodo, no es un ministro en retiro natural, es una renuncia. Y hasta donde alcanzo a ver en la Constitución, solo se puede renunciar por causas graves. Así es. ¿Podrías explicarle al respetable dónde está la causa grave de la renuncia este señor? No existe ninguna causa grave. De hecho, el ministro Saldívar, porque todavía es ministro, pretende decir que la causa grave es que ya no tiene nada que hacer en la Suprema Corte, lo cual es una ofensa brutal. O sea, cualquier abogado desearía... Es que lo puso por escrito. Lo puso por escrito. No nomás es ofensa, es humillación, es un desprestigio total al Poder Judicial, pero a él mismo mucho más fuerte. Yo digo que... Y entonces, que le deja claro, no puede renunciar porque dice la ley que tiene que ser por una causa grave. Entonces dices, ¿qué es una causa grave? Pero pues te vas al 8º de la ley orgánica, que es la ley, claro, que es la ley reglamentaria. Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que dice, los ministros duran 15 años, salvo que sobrevenga una incapacidad física o mental permanente. Eso es una causa grave. Eso es la única causa que dice que... Y lo está diciendo una ley orgánica. Lo dice la ley reglamentaria, la que reglamenta justamente todas estas disposiciones. El artículo 98 constitucional. Exactamente. Entonces, no hay causa grave. Porque causa grave no es decir, ya no estoy cómodo. Espérame, no podrías haber aceptado una responsabilidad de 15 años. Son 15 años. En el máximo tribunal del país. En el máximo tribunal, haber presidido y violar la Constitución en un documento que además firmas. Lo expone. 2, ese es uno, porque hay que leer entre líneas. Habla de transformación. No es esa palabrita en su renuncia, no es casual, la palabra se está identificando con la 4T. Así es. ¿Qué quiere decir? Que no hubo autonomía. Y fue presidente de la Corte. No hubo autonomía, no hubo independencia. Fue presidente de la Corte. Hay quien dice, sí, es que votó también en contra de algunas iniciativas. Sí, pero es que ya se había pronunciado antes, en ese sentido. Lo que no podía hacer es decir... de una forma ahora y cuando me conviene lo digo de otra manera. Eso sí ya hubiera sido para juicio político, no sé, ¿me explicó? Pero entonces, claro, pero él siempre estuvo con este proyecto y eso es gravísimo. Un juez tiene que ser imparcial y neutral. No puedes identificarte ni siquiera con un partido político. Puedes votar por el partido que te dé la gana, pero tú identificarte como partidista... Tú como juez tienes que guardar la neutralidad, por supuesto. Oye, Claudia, a ver, sí sabemos lo que dijo Saldívar, que a mí me parece de un cinismo impresionante. Jamás habíamos visto tanta cara dura en un ministro de la Corte. Nunca. Y esto avergüenza, porque como bien dice Claudia,
Esto finalmente lo único que demuestra es que cuando menos en estos 5 años de cuarta transformación, tuvimos un ministro presidente a lo largo de estos años que le tocó tener ese cargo, que no mantuvo esa neutralidad y que no cuidó la independencia de la Corte, sino que por el contrario, se trató de un ministro presidente que estuvo sometido y obediente a los dictados del presidente de la República. A ver, él con todo cinismo dice, no me voy, como si eso fuera importante, no me voy a ocupar otro cargo. Sí. No, si nadie le está preguntando eso. Sí. A ver, me voy porque voy a apoyar un proyecto en el que creo. Fíjate lo que dice. Para que continúe la transformación. Voy a apoyar un proyecto en el que creo. Yo me pregunto, a ver, vamos viendo en qué ha consistido ese proyecto. Si ese proyecto no ha sido más que la destrucción de las instituciones, ha sido la violación de la Constitución, ha sido la no observancia de la división de poderes. ¿Eso es en lo que cree Arturo Saldívar? ¿Eso es en lo que cree? Pues sí. Pero además hay otra cosa. Yo creo que lo menos importante es que vaya y diga que no va por un cargo. No. Aquí lo grave del asunto es lo que va a hacer con Claudia Sheinbaum. Porque lo que va a hacer con Claudia Sheinbaum, y cuando dice que va a apoyar la cuarta transformación, en mi opinión, y a partir de lo que acabamos de ver ahorita en este reportaje, es que lo que va a hacer Arturo Saldívar es ayudar a redactar esa constitución que necesita la llamada cuarta transformación. Creo que va a poner Saldívar el andamiaje jurídico para que Claudia Sheinbaum se convierta, en una dictadora. Bueno, pero yo voy más allá, porque, bueno, primero caradura, que además me avergüenza, y aquí traigo el pin con mucho orgullo, pero me avergüenza que este miserable, al igual que Loretta Ortiz, otra ministra impresentable de la Corte, sean egresados de la Escuela Libre de Derecho, mi alma mater. Qué pena, de veras qué vergüenza por toda nuestra comunidad. No somos así todos, se los juro. Punto número 1. Punto número 2. Este señor terminaba su mandato de 15 años, como bien dice Claudia, a ver, cuando te hacen una designación de esta naturaleza es porque es una gran responsabilidad, una grave responsabilidad para servir a la República. Exacto. No es, ayer dice el miserable presidente, cuando le preguntan en la mañanera, ¿qué opina? ¿Va a aceptar la carta? Sí le voy a aceptar. Porque no se puede obligar a nadie a estar en donde no quiere. No, perdóname. Cuando eres servidor público sí tienes la obligación de estar para lo que te eligieron o te designaron. En este caso, para ser ministro del máximo tribunal de este país, claro que aceptaste y protestaste mantenerte los 15 años, salvo, como bien dices, por una causa auténticamente grave. Incapacidad total. Incapacidad total, física o mental. Nada más. Por lo demás, te friegas y cumples con tu misión. Que ponga por escrito caradura. Ya, mi aportación aquí es marginal. ¿Cómo que marginal, güey? Si eres un par de 11. O sea, eres uno más de los 11 ministros. ¿Cómo que tu aportación es marginal? Segundo, este cuate, Arturo Saldívar, terminaba su periodo en noviembre del próximo año. ¿Sí? Sí, bueno, eso ¿Qué es lo que está haciendo? Claro. Porque todo el mundo piensa en su futuro. No es el futuro, nos vale madre el futuro de Arturo Saldívar. Lo que está haciendo es renunciando a sabiendas de que el presidente obviamente lo había platicado con él. Nos damos ingenuos. Claro. ¿Sí? Y obviamente lo había platicado con Claudia. Sí, la foto es del día anterior. Sí, la foto es de 2 días antes. Pero no solo. ¿Saben qué? Además, esto es una gran inconsistencia. Para nombrar a un ministro de la Corte se requieren 2/3 partes de los individuos presentes del Senado de la República. Pero para aceptar su renuncia, basta con la mayoría simple que tiene Morena y sus aliados. Entonces, ya tienen la bolsa la aceptación de su renuncia. ¿Por qué se va ahorita? No es por el tema de Sheinbaum, es para darle el espacio al presidente López Obrador a que ponga desde hoy él a una nueva persona por 15 años en la Corte. Así es. Es decir, claramente. Si estábamos pensando que no quería un maximato este güey, si estábamos pensando que de veras le había pasado el bastón de mando a Claudia Sheinbaum y todo, eso no sucedió.
Él está demostrando con esta decisión, y a mí ya me la había cantado algún día Roberto Gil, me dijo, vas a ver cómo este miserable, vas a ver cómo va a renunciar antes. Sí, yo ya lo presentía. ¿Verdad? También. Va a renunciar para darle el espacio al presidente, para que él ponga a una persona totalmente incondicional a él, porque el mecanismo de la Constitución, ya con esto me callo el hocico, el mecanismo de la Constitución dice, presentas una terna, presidente de la República al Senado. Si el Senado rechaza toda la terna, va de regreso. Presentas una segunda terna, presidente. Si el Senado rechaza esa segunda terna, el presidente ya puede nombrar a quien le pegue la gana de esos últimos 3 nombres que mandó. Y es lo que va a hacer el presidente. Claro, por supuesto. No van a alcanzar la mayoría calificada nunca y va a terminar siendo una decisión uninominal de este autoritario dictador que se llama Andrés Manuel López Obrador. Así es. A ver, ¿y cómo entender, abogados? A ver, porque efectivamente, como bien dices, Javier, bueno, pues ahora resulta, primero el señor quería prolongar su mandato 2 años más. Bueno, no es totalmente incongruente. Y ahora renuncia 1 año y pico. Y ahora tiene prisa por irse. Sí, claro. A ver, ¿cómo entender esto? ¿Por lo que tú dices? Mira, es que además, déjenme decirles que esta es una buena anécdota. ¿Saben por qué estoy yo en esta mesa? ¿No? Porque un día, hace casi 3 años, estaba en Ciudad Victoria en el informe del gobernador García Cabeza de Vaca, cuya esposa Mariana, por cierto, hoy cumpleaños, felicidades. Y me habla Carlos, hola, ¿estás en México? No, estoy en Ciudad Victoria porque viene el informe del gobernador. ¿Y mañana sí vas a estar por acá? Sí, mañana se va a estar por acá. ¿Puedes venir a mi nuevo canal de televisión para que nos expliques qué demonios está pasando con esto de los 2 años de la ampliación de mandato? Hablas igual. Bueno, sí, entonces, la invitación es perfecta. Entonces la invitación fue, tú no estabas todavía, querida dama de hierro, estaba Ángel Verdugo. Así es. Y me invitan para explicar cómo, a través de una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pretendían ampliar de 4 a 6 años el mandato del presidente en turno. Arturo Saldívar. Y sabes, bueno, entonces vine ese primer día y a la gente no le caí tan gorda y entonces dijeron, pues que se quede el pinche Lozano, que se quede, pues que me quedo. Digo, no me pagan, pero me quedé. Total, total que explicamos que no se puede porque la Constitución dice que son solo 4 años de la presidencia. 4 años. Del Pleno de la Corte. Bueno, le preguntan a Arturo Saldívar, oye, ¿cómo ves esta iniciativa que presentó espontáneamente Bolaños Cacho, ¿no? El senador del Partido Verde, ¿no? Que así llegó, así como ocurrencia suya. Miren que se me ocurre esto. Y lo apoya López Obrador y dices, puta, qué descaro. ¿Y sabes qué dijo Arturo Saldívar con eso de la ampliación? No me voy a pronunciar yo en este momento para dejar que se delibere democráticamente en el Congreso, en ambas cámaras. Y prefiero no pronunciarme para no... Oye, ¿cómo que prefiero no pronunciarme, güey? Si estás viendo que es inconstitucional. Oye, Javier, lo que está planteando. pero te voy a decir una cosa, eso que tú dices que dijo y que lo dijo efectivamente, tardó un buen rato en pronunciarse. Sí, toda la discusión. Un buen rato, porque las barras, las distintas asociaciones... Todo mundo le estuvo presionando, medios de comunicación, a que se pronunciara si efectivamente aceptaba o no la prolongación de mandato. Se mantuvo en silencio durante meses. Es imperdonable. Un silencio muy incómodo hasta para el todos. último momento. Pero era su estrategia. Era su estrategia.